¿Te has sentido despreciado o despreciada en tu vida? ¿Tienes ese dolor en tu corazón y tienes esa situación donde no terminas de superar ese desprecio? Bien, las situaciones de desprecio o menosprecio o desvalorización son situaciones que duelen a los seres humanos, duelen a todo el mundo. Pero tenemos que entender que en mayor o menor medida todo el mundo la vamos a pasar, la hemos pasado o la pasaremos en algún momento de la vida. Y hoy te quiero hablar de alguien que ha vivido eso y aunque te parezca increíble, es uno de los personajes donde todo el mundo quisiera sentirse identificado. Te estoy hablando del rey David. El rey David pasó ese menosprecio en la vida. Pasó esa situación de dolor, de aflicción, pasó esa situación mediante la cual, como tú y como yo, en algún momento no se nos valoró, se nos despreció, no nos han tenido en cuenta. Esas situaciones que generalmente comienzan con la familia, quiero decirte que la mayoría de las situaciones dolorosas vienen en la familia y se producen en el seno familiar porque hay que decir algo. No te duele si no viene de parte de gente a la cual amas, si no viene de parte de gente a la cual aprecias, si no, generalmente no te duele, pero si te duele es porque los amas, porque los aprecias y porque esperarías más de ellos. Y así sucedió con David. Quiero contarte que David, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 en adelante, cuenta la historia de tengo que ponerte en situación. El rey Saúl había colmado la paciencia de Dios y Dios decidió desecharlo y llamó al profeta Samuel para que precisamente Samuel fuese a ungir al próximo rey de Israel en lugar del profeta Samuel. Y le dijo que vaya a Belén, a la casa de Isaí, y que de la casa de Isaí iba a estar el próximo rey. Fue Samuel hasta la casa de Isaí y cuando le contó a Isaí que dentro de sus hijos iba a ungir al próximo rey de Israel, hizo pasar a todos sus hijos. Dice que hasta 6 han pasado delante de él. Claro, había gente alta, robusta, de buen porte, dentro de los hermanos de David, hermanos mayores, pero ninguno, Dios dijo, porque Dios mira el corazón, no mira lo que miran los hombres. Nosotros nos dejamos llevar por simpatía, nos dejamos llevar por lo que vemos exteriormente, nos dejamos llevar o por ciertos prejuicios a favor o en contra, o sea, hacemos juicios de valor previos o posteriores. En este caso, hacemos juicios de valor previo, mejor dicho, a favor o en contra. Y en este caso, los ojos de Samuel habían hecho juicio de valor previo a favor de los hermanos mayores de David, uno a uno. Pero uno a uno, Dios los fue rechazando a todos, hasta que en un momento le dijo a Isaí: no tienes más hijos, porque de estos Dios no me dijo ninguno. Y las palabras de Isaí, que hizo pasar 7 hijos, el octavo era David, le dijo: ¿son todos estos tus hijos?, preguntó Samuel. Y Isaí, el padre, dijo, y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es muy interesante. Tienes una reunión con una de las personas de mayor dignidad de todo Israel. Estamos hablando de que en aquella época las personas de mayor dignidad eran el rey y el profeta. El profeta Samuel era el gran profeta en ese momento, en esa época. Y sin embargo, cuando hicieron una reunión familiar
para dirimir un tema tan importante, no consideraron el que esté presente David en esa reunión familiar tan importante. Todos los otros hijos, sí. 7 hijos, sí. El más pequeño, David, que estaba con las ovejas de su padre, no lo han considerado digno de participar. Y cuando era algo tan importante como que la posibilidad de que sea el próximo rey de Israel, no consideraron que David podría llegar a serlo. Cualquiera de los otros hijos, sí, pero David, no. ¿No te sientes identificado con esto? Quizás sí, quizás a ti te ha pasado que o en tu familia o en tu trabajo, aún en la iglesia, en la obra del Señor, que muchas veces otros son valorados por sobre ti, otros son tenidos en cuenta y tú no, otros son considerados y tú no, a otros hacen participar y les dan oportunidades y a ti no. Eso provoca reacciones en el corazón, eso provoca dolor y frustración, eso provoca hasta celos, hasta envidia y hasta puede provocar una rebeldía tan grande. Y yo sé que en estos momentos te sientes identificado. Son cuestiones que están en el corazón y que no son de un hecho fortuito. Quiero contarte que David, estuve analizando la vida de David hace pocos días precisamente por esto, porque me mostró el Señor que esta actitud para con David no fue un hecho fortuito único, sino que podemos ver más adelante en el capítulo 17, el famoso capítulo donde David le corta la cabeza a Goliat, vence a Goliat con la honda y las piedras. En ese famoso capítulo, en un momento, vemos también un desprecio grande de parte de los hermanos hacia David. ¿Por qué? Los hermanos mayores estaban en el frente de batalla, los filisteos fueron a atacar al pueblo de Israel, fueron a atacar y el rey Saúl salió a la batalla con todos sus guerreros y cada mañana durante 40 días el gigante Goliat salía a enfrentar al pueblo de Israel, salía a amedrentarlos y decía esta frase de que no peleemos todos, que sea el mejor de ustedes, el paladín de ustedes contra mí. Y durante 40 días estuvieron los soldados junto con el rey David temblando y precisamente ninguno, se animó a luchar contra Goliat. En ese instante apareció David. David no fue porque quiso al frente de batalla, sino que fue enviado por sus padres para llevar alimentos y para saber cómo estaban sus hijos. Fue enviado por su padre. Pero cuando sus hermanos lo vieron allí, lo menospreciaron y dijeron: sabemos que tú vienes porque eres soberbio. Sabemos, lo increparon. Esto me hace entender que la actitud que tuvieron con David no era una actitud de un día, sino que era una actitud de menosprecio, menosvaloración. Constante, permanente. No sé si de todos los días, pero sí era algo constante. Recordemos que David en este momento tendría 12 a 14 años como mucho. Era un preadolescente, lo que sería ahora. Sin embargo, estaba viviendo el desprecio, el menosprecio, el ser dejado de lado, la falta de aprobación en todo. Sin embargo, David en algo se fortaleció en todo ese tiempo. Y eso es algo que es lo que te quiero enseñar a ti. Y te quiero mostrar a ti porque nos va a ser de bendición tanto a ti como a mí. Que es que en los momentos donde nos sentimos despreciados, desvalorizados, donde no nos dan la oportunidad, donde no se abren las puertas, donde para otros hay oportunidades y para nosotros no, en ese momento es donde precisamente podemos fortalecernos, como dice la Biblia, fortaleceos en el Señor
y en el poder de sus fuerzas. Y David así lo hizo. De tal manera lo hizo David que mientras estaba cuidando las ovejas de su padre, en ese trabajo donde pareciera que era un trabajo menor, pareciera que era un trabajo intrascendente, él se desarrolló como pastor, cuidando a las ovejas en dos facetas tremendas. La principal, en su relación con Dios, en su relación con Dios por medio de la adoración. David fue conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Y cuándo desarrolló ese ministerio de cantor? Mientras cuidaba las ovejas. Él, cuidando las ovejas, tomaba su arpa y le cantaba a Dios y desarrolló esa comunión íntima con Dios. David escribió más de 70 salmos. ¿Dónde se inspiró? ¿Dónde aprendió esa comunión íntima con Dios para desarrollar todo eso? Allí precisamente, en el lugar del menosprecio, en el lugar donde no lo veía nadie y en el lugar donde otros no querían ir, por eso lo enviaban a él. Allí él aprovechó el tiempo para desarrollar su comunión con Dios, para desarrollar ese don de la alabanza con Dios, para desarrollar también el otro aspecto, y es el de cuidar las ovejas, el de aprender lo que es la lucha espiritual, porque él contó cuando el rey Saúl lo mandó llamar y lo vio muchacho para enfrentarse con el gigante Goliat. Él dijo que él había aprendido a pelear contra el oso y contra el león. Cuando los osos y los leones se querían comer a las ovejas de su padre, él las defendía y él aprendió a luchar contra el oso y contra el león. Podemos aprovechar el tiempo, desarrollar nuestra vida, en vez de estar lamentándonos por las oportunidades que no nos dan, en vez de estar lamentándonos por las desvalorizaciones que nos hacen, en vez de estar llorando y gimiendo y autocompadeciéndonos por esas situaciones de injusticia que podamos estar viviendo, podemos desarrollarnos en nuestra comunión con Dios, volcando nuestro corazón delante de Dios, orando delante de Dios y desarrollando nuestra oración y nuestra autoridad espiritual en el trono de Dios y luchando contra esos espíritus diabólicos que vienen sobre nuestras vidas, representados en este caso en el oso y en el león. Podemos nosotros desarrollar todo eso. Llegó el momento donde se vivió una situación donde después de ganar la batalla, donde después de David vencer a Goliat, David siguió viviendo momentos duros, momentos de menosprecio. El gran rey David, sí, el ungido de Dios, aquel que Dios había, porque una vez que desecharon a todos sus hermanos y mandaron a traer a David, él fue ungido como rey. Y a pesar de que sabían que él había sido ungido como rey, sus hermanos lo despreciaron. Y llegó el momento donde necesitaban a alguien ungido para que cante delante del rey Samuel, que ya estaba desechado pero seguía reinando. Y llamaron a David. Y mientras David cantaba, Saúl se calmaba de sus tormentos. Y en vez de estar agradecido y amarle, un par de veces quiso ensartarlo con su lanza contra la pared y lo persiguió. Y David estuvo perseguido durante muchos años hasta que llegó el momento de reinar. Si esto le pasó al gran rey David, el ungido de Dios, ¿cómo no nos puede llegar a pasar a nosotros vivir estas situaciones? ¿Cómo? Tú dices, ¿pero por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? David no dijo ¿por qué a mí? Él se fortaleció en el Señor. Deja de autocompadecerte. Deja de estar llorando en los rincones y fortalécete en el Señor. Y busca de Dios y deja que Él haga su obra en ti, en su tiempo. Aprovecha para orar, aprovecha para desarrollar el don, el talento que Dios puso en ti. Aprovecha para desarrollarlo en vez de perder el tiempo llorando en los rincones por oportunidades que no se te dan.
Dios es justo y en el momento adecuado Él abrirá la puerta sobre tu vida, en donde sea, en las circunstancias que sea. Cuando llegó el tiempo, Dios obró y David reinó. David cumplió con su propósito, cumplió con su destino. Y si tú tomas las correctas actitudes, por más que hoy te sientas y vivas esos desvalorizaciones, menosprecios, que te ignoren, cosas por el estilo, cuando llegue el momento, Dios abrirá la puerta, verá tu fidelidad a pesar de la circunstancia adversa y hará que se cumpla su propósito sobre tu vida, su destino sobre tu vida. David, el dulce cantor de Israel, el gran salmista, el gran rey, el gran conquistador, antes de lograr todo eso, tuvo que pasar por momentos difíciles. Y aún habiendo logrado eso, también tuvo que pasar por momentos difíciles, menospreciado por danzar de gozo y alegría delante de Dios por la llegada del arca, fue menospreciado por su esposa Mical. Más adelante fue traicionado por su hijo Absalón. La vida del rey David estuvo signada por ese tipo de cosas. Yo sé que te sientes identificado, pero lo importante es que aprendas, como aprendió David, a fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Que Dios te bendiga.